Pues vamos a comenzar, hermanos. Ya está la alabanza ahí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar juntos, porque podemos alabarte, que sea de bendición y de provecho la reunión, y que cada uno de los hermanos aquí o en casa, Señor, podamos ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Juan Pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados, hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por
la eternidad. Tú crucificado, cuando me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Sí, Jesús. Bella noche, Señor. Gracias, Padre, por recibir tu llamado y desechas, Señor. Esas gracias de glorificarte, Padre, que nosotros eres digno de todo ello, Señor. Damos gracias, Señor. Gracias, hermanos, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Porque tener vidas ganancias, Señor, acercados a ti, mucho más. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Una canción, cañero, pandero, en las malediciosa y el salterio. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Quiero trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado sin estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz, en la vida del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero ser obrero de valor, que a
descanso en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, allá gana de lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si te alegro es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Jura primero y la batalla se ganará. Jura primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre dando gloria. Y primero suba a Judá. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh río del Espíritu, en el agua viva que me limpió. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me limpió. Eres David, oh la rama, oh, eres David, oh la rama, oh, eres David, oh la rama, y alabaré ahora, 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 ahora. Eres mi padre, yo su hijo. Oh, eres mi padre, yo su hijo. Oh, eres mi padre, yo su hijo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Eres la fuente de mi vida. Oh, eres la fuente de mi vida. Oh, eres la fuente de mi vida. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Oh, Él me salvó y ahora vivo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Te alabaré ahora, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Da gracias de corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de corazón, da gracias a Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora vive débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora
fuerte soy y del pobre rico soy por lo que ha hecho el Señor por mí. Alma confía, no te dé temor, paciente lleva tu penosa cruz. Ayuda fiel vendrá de tu Señor. Tu oscura senda alumbrará su luz. Alma confía, Dios te sostendrá y dicha eterna Él te llevará. Alma confía, tu Dios te guiará. Cual el pasado, tal el porvenir. Con tu confianza en Él, sin vacilar, lo que es misterio, Él lo hará lucir. Confía pues el viento y tempestad, rige el Señor con plena autoridad. Alma confía, la hora cerca está. Cuando en presencia de nuestro Señor, nuestra perfecta unión al fin será. Oh, no hay tristeza, pena ni dolor. Confía tú, la lucha termina. Salvos con Cristo iremos a morar. Salvos con Cristo
iremos a morar. Amén, Jesús. Así es, Jesús. Aleluya. Grupo lo van a ver en su celular. Ahora lo voy a transmitir aquí. Me permite abrirlo. Me tengo que saltar el modo. En el grupo, hermanos, los... Sí, ok. Entonces ya lo tienen en el grupo, hermanos, de los que están en línea.
Sí. Hola. Y también lo tienen ustedes para que lo vamos a leer hoy, pero lo van a tener para que ustedes lo puedan releer, estudiar y tratar de entender un poco mejor, ¿sí? Y seguimos con esos artículos que creo que nos han bendecido, que van mucho y muy de acuerdo con lo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas dentro de la iglesia. Entonces, el título general es La importancia de la iglesia y el artículo de hoy se llama Las divisiones, ¿sí? Entonces, voy a ir leyendo y parafraseando, les pido a los muchachos que pongan atención, no están inquietos. Y voy a ir leyendo. En el momento que haga una pausa, también puedo yo comentar ciertas cosas para que no, para que podamos ser, también pueden comentar, pueden decir algún punto de vista o lo que ustedes crean, ¿no? Esto no da una coartada al estudio de Romanos 6. Tiene mucho que ver, hermanos, a pesar de que estamos tratando de otro tema en cierta manera distinto, pero tiene que ver y creo que es lo que Dios nos ha estado marcando. Entonces, si hubiese algún problema de internet, nos avisan para saber si todo se está transmitiendo bien. Ahora lo estamos tratando de cambiar, por eso nos tardamos más, porque lo que queremos es transmitirlo por YouTube. Entonces Santiago ya adaptó ahí todas las cosas para que pueda ser más claro, menos interrumpido y que pueda ser de mayor calidad para los hermanos. Ok, entonces dice, las divisiones. Ninguno que no haya sufrido los efectos del divorcio puede comprender las horribles consecuencias que esto trae. ¿Cómo puede uno cuantificar el dolor emocional, las pérdidas financieras y los daños que sufren los hijos a causa de un divorcio? Dios diseñó el matrimonio para revelar al mundo el gran amor y la relación dinámica entre Cristo y su iglesia. Un buen matrimonio no se trata solamente de dos personas que se llevan bien y evitan los conflictos. Debe demostrar el amor de Cristo por su iglesia y la sumisión de la iglesia a Él. Dios desea que el matrimonio exhiba su grandeza y su gloria. ¿Qué sucede cuando el matrimonio se vuelve disfuncional? O sea, que ya no hay una empatía, que ya no está funcionando bien. ¿Qué sucede cuando los cónyuges no cumplen con su compromiso de amar y respetar? ¿Qué demuestran el matrimonio fracasado y la pareja divorciada? Se daña y se distorsiona la imagen de Dios delante del mundo. O sea, esto hablando dentro de la iglesia, bueno, sabemos que afuera, pues los divorcios y las separaciones es común y parte de la vida, ¿no? Pero dentro de la iglesia, cuando hay este tipo de actitudes en la iglesia, no es propiamente algo que se fomente una piedad o algo bueno, sino totalmente lo contrario. Dice así, se debilita la bella luz que debía brillar en un mundo oscuro y los que observan reciben un cuadro distorsionado de la gloria de Dios y su bello carácter. El divorcio distorsiona el ejemplo del amor de Dios manifestado en el matrimonio. En la iglesia, el amor entre los cónyuges proporciona un ejemplo al mundo del amor que debe exhibir en la iglesia. Dios desea que la iglesia demuestre el carácter y el amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando dentro de la hermandad surgen tensiones? Las tensiones, los conflictos y los grupitos exclusivos. La contestación: se distorsiona la visión que tiene Jesús
para su iglesia. O sea, ¿qué ocurre cuando entre nosotros empieza a haber grupitos y empieza a haber comentarios de unos hermanos y de otros, y una familia está inconforme y otra familia está molesta de esto? Y pues lo único que hacemos es distorsionar lo que el mundo puede entender, ¿verdad? De la visión que Cristo quiere para su iglesia. Se puede observar en las iglesias varias tendencias que pueden causar conflictos y que a veces terminan en divisiones. Pensemos en la iglesia que enfoca principalmente los programas, la organización y las reglas, y se detiene la vibrante vida espiritual de los miembros. O sea, piensa en un ejemplo que es una iglesia que está muy enfocada en organizar eventos y campañas y talentos y de grupo de esto y grupo de aquello y ministerio de no sé cuánto, y todo. Entonces está enfocado en una organización y pierde de vista la calidez y lo emocionante que es una vida en el Espíritu, ¿no? Entonces está poniendo este ejemplo. Dice, bueno, también está enfocada en la organización, en las reglas, y se detiene en la vibrante vida espiritual de los miembros. Tarde o temprano, algunos notarán la debilidad de tal posición desequilibrada y se desarrollarán conflictos. ¿Por qué? Porque habrá algunos que digan, no, pues es que ya no se siente nada, puro activismo, nos tienen todos los días en la iglesia, nos piden no sé cuántas cosas, y empieza a haber como una inconformidad de decir, bueno, lo que necesitamos es una vida en el Espíritu, necesitamos sentir la presencia de Dios, que estemos contentos, que haya alabanzas gloriosas, que haya una palabra que nos bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque sí suele ocurrir, hermano. Entonces, el pastor o los ministros están tan enfocados en las organizaciones que, híjole, predicar o eso es como ya una rutina y no se percibe que el Espíritu esté trabajando con la gente. Entonces, pues va a haber conflictos, ¿sí? Por otro lado, pensemos en otras iglesias en que se enfoca mucho el evangelizar y las manifestaciones del Espíritu, pero se enfatiza poco la visión para lo que es el discipulado. Entonces, otras iglesias que no, pues es una algarabía tremenda, hermano, y cada reunión es una fiesta y se manifiesta todo, pero está poco enfocado en discipular a los discípulos. Pueden estar muy emocionados, pero tú le preguntas, oye, ¿qué es salvación? ¿Qué es fe? ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa pues todo lo que hemos estado hablando de Romanos, la gracia y la ley y la vida en Cristo, el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo en agua? Y los discípulos no saben nada, porque no ha habido propiamente un discipulado. Solamente son iglesias emotivas, aleluya, gloria a Dios, no les importa ni les interesa la doctrina, si pasan y predican cosas extrañas, aleluya, amén, si predican, entonces se vuelve un desorden, ¿verdad? Entonces, dos extremos, un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, en fin, en cualquier caso en que existe un énfasis desequilibrado, la iglesia está propensa a sufrir conflictos y últimamente una división. La iglesia espiritual y bíblica busca la armonía y el amor entre los hermanos y a la vez mantiene un equilibrio bíblico entre una vibrante vida espiritual y el testimonio de una vida práctica que refleja obediencia y santidad. Está muy bonito esta idea, hermano, porque a mí, yo lo pienso en el sentido del balance, hermanos, y es lo que hemos hablado. Yo no quiero nunca, porque les decía el domingo, he hablado acerca de los sueños, he hablado acerca de las visiones, he hablado de las sanidades, de la liberación de demonios. Hermano, yo creo en ello y si lo hay en la iglesia, que lo haya, pero con el orden de Dios.
pero tampoco queremos darle un énfasis y extrapolarlo porque se vuelve una iglesia desordenada, hermano. Y vamos a hacer como aquellos que dicen, no, pues hoy no se cayó nadie, no estuvo el Espíritu. No, hoy no sentí así como esa descarga eléctrica y vi 100,000 visiones y no vi las alas de los ángeles que me revoloteaban en la cara. No estuvo el Espíritu. No hubo gritos y reprensiones no estuvo el Espíritu. Entonces es una falta de visión, hermano. Porque estamos perdiendo de vista que Dios puede estar en medio de nosotros ministrándonos de formas distintas, hermano, ¿verdad? Pero tampoco eso quiere decir que lo tenemos que quitar. Y que si de repente vemos una manifestación o queremos ser una iglesia que alabe mejor, hermano, yo le pido a Dios que ocurra eso en nuestra iglesia, hermano. Que se nos quite la vergüenza y la monotonía y que tengamos libertad, hermano, para alabar a Cristo y decirle cuánto le amamos, hermano, ¿verdad? Que se nos quite la vergüenza, ¿no? De decir qué va a pensar los hermanos, que lo hagamos, hermano, con libertad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de esa manera podemos también bendecir a los demás, ¿verdad? Entonces, ni nos vamos a un extremo ni nos vamos al otro, hermano. La Biblia habla, y el artículo es muy acertado en ello, hermano, un equilibrio en Dios, sin dejar de ver quién es el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Dice, el apóstol Pablo, al escribir su epístola a la iglesia de Filipos, repetidas veces ruega a los hermanos que sean unidos. Entonces, es lo que hemos hablado. El artículo pasado decíamos, ¿de qué nos sirve ser unos super mega evangelistas y hacer todo por ganar a la gente afuera si en medio de nosotros no existe una unidad? No existe el perdón, no existe el amor, no existe la reconciliación, no existe la franqueza de decirnos las cosas que creemos que están, pues, estorbando para nuestro crecimiento en Dios. Entonces, el apóstol dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Filipenses 3:16. Al final de la carta, habla aún más específicamente a dos hermanas que tenían desacuerdos. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermano, esto es un texto muy significativo, porque uno puede pensar que, la iglesia del Antiguo Testamento era una iglesia perfecta, no tenían un solo problema, no tenían una sola discusión, no tenían un solo desacuerdo, y no es cierto. O sea, la iglesia siempre ha sido la misma. Pero lo que el apóstol y lo que Cristo sobre todo promueve es que exista unidad. O sea, que si yo tengo un desacuerdo con alguien, pues lo pueda resolver y lo pueda hablar y podamos llegar a un acuerdo y seguir caminando juntos, ¿sí? ¿Cómo es posible que dos hermanas que ven las cosas desde distintos puntos de vista puedan llegar a ser de un mismo sentir? Y además esto puede ser la Biblia no menciona que es un pecado el desacuerdo de ellas. Y esto se puede dar, hermano, porque yo he platicado con hermanos aquí que de repente uno viene y me dice, no, hermano, yo creo que tenemos que hacer esto. No creo que, vamos a poner un ejemplo, hermano. Hicimos una vez un evento de jóvenes y se acercó un hermano y me dijo, no, pues yo no creo que haya sido bien que tengamos ese tipo de eventos. Como que me sorprendió que tú lo hayas organizado. Eso ya tiene mucho tiempo. Lo hayas organizado. No, la verdad a mí no me gustó todo. Y por otro lado, otros hermanos se acercaron y digo, ¡oh, qué bendición, hermano! Gracias, porque
porque consideraste a este grupo y porque podemos... No, puede haber desacuerdos en muchas cosas, ¿no? O sea, en ciertas ocasiones llegaban hermanos y me decían, oye hermano, ¿por qué no levantan ofrendas como las demás iglesias? O sea, ¿por qué no se pasa una charola y se levantan ofrendas? No tenemos esa costumbre, hermano. O sea, digo, no, en la Biblia no hay una indicación que se pase la charola para recoger ofrendas. Tampoco estamos diciendo que las iglesias que hacen, que tienen alguna costumbre de ese tipo están en pecado. Pero sencillamente no es una costumbre en las iglesias que hemos trabajado. Y pensamos que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿por qué tengo, es mi punto de vista, ¿no? Y respeto a los otros, ¿por qué tengo que poner una canastilla y empezar a cantar Dios ama al dador alegre? Si lo bendice, y la Biblia dice así, y todos, pues párate, ¿no? A darlo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Pues mejor cada quien tiene en su corazón el sentido de decir, bueno, yo puedo dar esto, y no necesito verme forzado que están cantando, tengo que hacerlo, ¿no? Ok, hay iglesias que lo hacen, hermano, y que yo he asistido a ellas, amén. Puede haber diferencias en ese sentido, sí, las puede haber, hermano. Y puede ser válido que un hermano se acerque y diga, hermano, es que en todas las iglesias levantan ofrendas de esta manera. Está bien, hermano, qué bueno. Pero dame un texto en la Biblia donde diga que yo tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer de esa forma. No, pues no lo hay. Ok, hermano. Pero eso no significa que no lo vamos a hacer. Tenemos atrás nuestro ofrendero y lo podemos hacer de esa manera. Sí, hermano. Sí, en ese punto yo lo he analizado y yo creo que si lo hacemos no es pecado. Si no lo hacemos tampoco es pecado. Así es. Pero si lo hacemos de una manera muy cuidadosa, podríamos enseñar a nuestros hijos a diezmar, a ofrendar, y la iglesia del futuro podría estar más estable de una manera más sencilla. Bueno, yo pienso eso. Está bien, sí, hermano, sí. Sí, está bien. Digo, yo no quiero ahondar ahorita en ese punto, sino a lo que el ejemplo que estoy poniendo es que puede haber diferencias en medio de nosotros en muchas situaciones, ¿no? ¿Sí? Y se tiene que hablar, ¿verdad? Se tiene que... entonces, con la Biblia demostramos, hermano, pues es que no hay una claridad en esto. Hermano, no hay una claridad en aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, hay iglesias evangélicas que utilizan las arras. ¿Qué son las arras, hermano? ¿Alguien me puede decir qué son las arras? Son sencillamente unas moneditas que se dan como una señal de pacto, que se hace dentro de la iglesia católica y que algunas iglesias evangélicas lo hacen. ¿Es pecado, hermanos? Hasta donde yo entiendo no lo es, hermano, porque la Biblia inclusive habla de Cristo como las arras, ¿verdad? Entonces, yo no puedo condenar a una iglesia que ponga arras. Nosotros lo hacemos, hermano, nunca lo hemos hecho. Regularmente lo único que hacemos es una Biblia y los anillos que creemos que es parte de un pacto, ¿verdad? Algunos hermanos que dicen, no, yo no quiero anillos, también se los respeta y se dice, está bien. Con que ustedes hagan un pacto, ustedes están cumpliendo delante de Dios y delante de los hombres. Entonces puede haber en ese sentido diferencias, ¿verdad? Pero siempre se tiene que aprender a hablar, ¿verdad? Y a respetar cuando no sea algo que infrinja la Biblia, ¿verdad? Yo puedo decir, hay hermanos que tienen, que fueron, por ejemplo, yo les he comentado, vengo de una iglesia muy, muy, muy ortodoxa, hermanos. O sea, levantar las manos en aquel entonces era ajeno a lo que hacían la iglesia. Aplaudir era ajeno. O sea, para mí, hermano, el llegar a la iglesia que ahorita estamos, para mí es una alabanza totalmente distinta a la que yo practicaba antes, ¿verdad? Porque hay pandero, hay guitarra, hay piano, puede haber claves, puede haber otros instrumentos, hay voces, es algo distinto. Para mí es una gran bendición alabar hacia Cristo.
La jornada de varones pasadas, hace 2 jornadas, la jornada de predicadores, un hermano que viene de una iglesia muy carismática, él se levanta y dijo, ay hermanos, es que yo vengo de una iglesia que alabamos durísimo y a veces como que digo, como que nos falta algo. Y yo estaba del otro lado y decía, pues, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué es lo que quiere el hermano? No sé, tal vez quiere que haya más júbilo y más fuerza, ¿no? Entonces, diferencias, hermano, las vamos a encontrar siempre. Pero la situación es que estamos alabando y estamos pidiendo a Dios pues, que bendiga nuestra alabanza. Ahora, yo les he comentado, necesitamos más entrega en nuestra alabanza. Creo que sí, hermanos. Y es bueno que tengamos esa libertad para alabar a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero estamos en ese crecimiento. Hermana Socorro, quería comentarle. Antes de que se me... Sí. Referente al diezmo, la Biblia señala a Melquisedec, ¿sí? Sí. Hay varias citas, ¿no? Hay varias citas. Yo lo veo como abundancia para uno mismo. Así es. Dijo Jesús, hijo de dio 3 moneditas. Ella dijo más. Así es. Yo pienso que el diezmo no es de acuerdo a lo que uno gana, sino lo que le nace, ¿verdad? Sí. De acuerdo a las moneditas. En cuanto al diezmo, la ofrenda, queremos, y lo he platicado con el hermano Justo y con Ernesto en varias ocasiones, queremos dar un estudio específico de eso y podemos tratar de organizarlo, ¿no? Sí, porque para mí en lo personal, siento que ha sido una bendición en mi vida. Amén. Porque comparto lo que el Señor me da. Amén. Amén. Y Dios la bendice a usted. Sí, hermanos. Ok, vamos a continuar. Dice, ¿qué significa esto? ¿Será que cada una necesita descubrir cómo piensa la otra y comenzar a pensar de la misma manera? O sea, ¿será que tú pienses como yo creo y yo piense como tú crees? Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo tengo, voy a cumplir 30 años de convertido, pero aparte tengo 21 años de evangélico, o sea, los 50 años que tengo, los tengo dentro de la iglesia evangélica. Entonces yo puedo decir, yo tengo más, y Ernesto me dice, sí, pues tú tienes más años, pero yo tengo más edad que tú. Y entonces se vuelve una confusión. Y realmente no es que yo gane el punto, ni que él gane el punto, sino que lo gane el Señor Jesucristo en nuestra unidad, ¿verdad? Y que no haya una distorsión, ¿ok? En las cosas que están estipuladas en la Biblia, entonces yo obedezco. En las cosas que no están totalmente estipuladas en la Biblia, yo respeto y puedo crecer en la gracia juntamente con mis hermanos. Entonces, y si es así, ¿cuál de ellas establecerá la manera correcta de pensar? Entonces, porque podría decir, entonces el pastor tiene que tener la razón. Y no es cierto. El pastor puede tener también errores y una escasez de visión en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, yo como pastor, de pronto, si yo estoy en una situación que yo no tengo la suficiente experiencia, pues, la verdad es que yo digo, pues, el hermano que tiene la mayor experiencia es el que puede tener la fuerza y el impacto. Yo cuando comencé a predicar en las cárceles, hermano, yo iba, como yo creo que todos los que hemos entrado a las cárceles a predicar, la hermana Marta tal vez lo vivió al principio, así como que, ay, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hago? Ay, ¿qué habrá hecho? Y entras con cierto temor. Pero a medida que Dios te va dando elementos y pues terminas diciendo, oye, pues yo puedo hacer mucho y vas adquiriendo experiencia en ello. Y es parte de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que en todo aprendemos, ¿no? Ok. La contestación a la pregunta anterior dice, no creo que Pablo estuviera diciendo que todos deben de ver las cosas desde la misma perspectiva. Hacer eso resultaría en un grave desequilibrio y discapacidad espiritual en la iglesia. Según lo que yo entiendo, el apóstol se refiere a una sola meta y visión, que es Cristo Jesús. Y creo que lo entendemos así y lo hemos estado promoviendo de la misma manera. Ok, consideremos el matrimonio de nuevo.
para que sea exitoso es necesario que el esposo y la esposa vean a cada situación desde un mismo punto de vista. O sea, vuelve a preguntar el autor, ¿no? O sea, es necesario que el matrimonio, Zule y yo, Ernesto y Yola, o Gil y Erika, o Nico y Aure, o Cosme y Cristina, y así mencionando los matrimonios, es necesario que todo lo entiendan y lo vean desde la misma perspectiva y desde el mismo punto de vista. Obviamente no, pero si van a tener una relación exitosa, cada uno tendrá que darle más peso a su relación como cónyuges que a sus ideas personales. Entonces aquí es obvio, yo tengo que ceder, no tengo que argumentar a quién es la cabeza de la casa, pues te amuelas, aquí yo tomo la decisión, porque no es así. Porque muchas veces yo puedo percibir que yo digo algo y Zulema se acerca y me dice, oye, pero... Y yo digo, pues sí es cierto, o sea, como que no está tan buena mi idea, como que yo no había visto. Y en muchas ocasiones ocurre que se acerca una persona y suele estar ahí escuchando, ¿no? A pesar de que está así a unos cuantos metros, y le digo, sí, el jueves yo voy a visitar a tal persona. Y de pronto de la nada me sale Zule y me dice, ¿el jueves ya te comprometiste? No sé, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo le hago? Y así es mi mente. Entonces, yo creo que nunca vamos a tener una misma visión en todo, pero nos complementamos y nos ayudamos. Entonces, dice, este mismo principio es aplicable a la iglesia. Los hermanos experimentarán paz cuando cada uno se concentra más en contribuir a la paz que en su propio razonamiento. Esto es muy bueno, hermanos, porque habla de la benevolencia, habla de la humildad. O sea, porque yo puedo tener un magnífico punto de vista, yo quiero y todo, pero quizá los demás no lo tienen, hermano. Entonces yo puedo ceder, ¿verdad? Y decir, bueno, pues está bien, no me va a afectar en absoluto. Adelante, vamos a hacerlo de esta manera, o vamos a dejar esto. Entonces, en esa manera yo puedo buscar esa unidad, ¿sí? Ok. Los hermanos experimentarán paz cuando cada uno se concentre más en contribuir en la paz que en su propio razonamiento. Cuando cada hermano está dispuesto a poner su vida por el bien de los demás, habrá unidad. Y esto pónganlo, hermanos, cada uno de nosotros, porque a veces somos bien testarudos y queremos predominar, queremos imponer nuestra propia sabiduría o nuestro propio entendimiento, y a veces no es edificante. Aguas. Tolera a los que son más pequeños que tú, ¿verdad? Y tú ves ciertos defectos en otros, pues con amabilidad y con amor aprende a exhortar o a aconsejar, ¿verdad? O te exhortó a alguien y te dijo algo, hermano, sé humilde. A pesar de que sea más joven que tú, a pesar de que sea más nuevo dentro de la iglesia, te da un consejo, aprende a escucharlo y decir, está bien, gracias, lo voy a considerar, voy a orar. Ok. A pesar de que lo anterior sea sumamente importante, es necesario considerarlo a la luz de otras verdades también. La unidad en sí no es un máximo fin para su iglesia. O sea, la unidad en sí es importante, es uno de los puntos básicos de la iglesia, no es el fin último, ni es el fin máximo para la iglesia, ¿verdad? Sino un medio importante por el cual la iglesia logra cumplir los propósitos de Jesús. Porque acuérdate que el fin máximo es Jesucristo. Si nada más promoviéramos la unidad, hermano, entonces hacemos un club social. Y hay iglesias que así lo son. No, pues todo tiene que ser buena onda y todo. Ninguna restricción, ninguna reprimenda, todo bien y estamos promoviendo la unidad, ¿no? No es así. O sea, sí queremos la unidad, pero no es el fin máximo. El fin máximo es Cristo. Y en Cristo nos basamos para fomentar la unidad entre nosotros, ¿sí? Entonces,
Dice, si la iglesia puede estar ordenada, unida y marchando en paz, y a la vez estar lejos del plan de Dios. ¿Sí? Ok. Movidos por una división. Dice, motivos por una división. Últimamente he estado interrogando a algunas personas de diversas iglesias que considero bíblicas. La primera pregunta es, ¿por cuáles razones, aparte de la apostasía, debe la persona salir de su iglesia y unirse a otras? Es una pregunta importante que hemos hecho. Las respuestas han sido interesantes. Algunas han sido largas y complejas, y la mayoría de las personas se muestran renuentes a trazar una línea definitiva. Todos concuerdan que una persona debe salir de una iglesia si ésta no obedece las directrices de la Biblia. Pero nos queda la pregunta, ¿hasta qué nivel de tolerancia debemos soportar desvíos doctrinales hasta tener que salir? ¿Qué tal que la persona siente la necesidad de afirmar las cosas que están para morir, como dice Apocalipsis 3:2? Lo voy a leer yo. Apocalipsis 3:2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ya no los puedes soportar y ha hallado a los apóstoles o a los profetas mentirosos. Dice, algunas personas que interrogué hicieron referencia a la edad de los hijos y a la manera en que el ambiente de su iglesia pudiera influir en ellos como criterio importante. Estas personas decían estar dispuestas a quedarse más tiempo, aunque su iglesia estuviera siguiendo la corriente en dirección del mundo, si sus hijos fueran mayores y más establecidos en la fe. O sea, hay algunos que dicen, no, el ambiente es tan bonito, familiar, no importa que las doctrinas sean incorrectas, yo me quiero quedar, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, pues pues aquí nací en esta iglesia, entonces no, yo no me quiero quedar, aunque haya una desviación y ya estén aceptando cosas incorrectas, ¿no? Entonces, siempre va a haber discrepancias. Y aquí, bueno, se van a tocar varios puntos, hermano. Yo he hablado de eso y creo yo que la única forma de que alguien se salga de la iglesia es por problemas doctrinales severos, ¿no? Ahí ni qué preguntar. Y dos, porque no sea, o sea, por ejemplo, por inconformidad de un caso que ha sido maltratado, o sea, de que supongamos que hay una diferencia entre dos familias o dos personas y los pastores o el ministro está favoreciendo a alguien y evidentemente esté mal. Bueno, pues creo que ahí hay una injusticia y tendrían toda la razón para decir, bueno, pues nosotros no queremos estar, ¿no? Pero fuera de eso, hermano, porque no me saludaron, o porque no me visitó, porque yo no sentí que me quisieran, o porque hermano, creo que no hay una directriz bíblica, pero vamos a seguir leyendo aquí. Dice, también he hecho otra pregunta. Conforme observas a personas pasarse de una iglesia a otra, ¿crees que normalmente sea por razones doctrinales, preocupación por su familia o sencillamente porque desean más libertad? Las respuestas a esta pregunta han sido más alarmantes. La mayoría dicen que muy pocos cambian de iglesia por desacuerdos doctrinales o disconformidad con la declaración de fe, que eso sería el principal problema de salir de una iglesia, hermano, regularmente es por ello. O sea, porque tú ves que la doctrina no es correcta y dices, yo quiero buscar algo más bíblico, algo que me bendiga, que bendiga a mi familia. Estás haciendo lo correcto, ¿no? Pero si es porque, ay, no, pues ya no me cayeron bien los hermanos y anteriormente yo me llevaba muy bien y no has perdonado y estás amargado o amargada y empiezas a tener conflictos, está mal, ¿verdad? Entonces, sí es de cuidado ver todo ello, ¿verdad? Y regularmente, hermano, y esto nos ha dado la experiencia, los hermanos que llevan más tiempo en el Evangelio lo sabrán,
Regularmente cuando hay hermanos que vienen de otras iglesias con inconformidades de otros lados y te vienen a hablar mal y pestes de hermanos y que del pastor y que de este y que de aquello, cuando yo los escucho, hermano, nos ha ocurrido en medio de nosotros. Hubo una familia que se congregó con nosotros, no es la que ustedes están pensando, que llegó, hermano, y empezó a hablarme de una iglesia hermana de nosotros. Todo era mal de los pastores, de los hermanos, y se vinieron a congregar con nosotros. Al principio dije, qué padre, qué bendición, o sea, una iglesia, otra familia más, era una familia pues con una solvencia económica, o sea, dije, van a poder aportar, apoyar, qué gran bendición. Y resultó, hermano, que fue un problemón en muchos sentidos. Y terminaron yéndose de la iglesia a otra iglesia, o sea, van así. Y nos hemos enterado que después de la salida de esa iglesia, se salieron nuevamente de ese movimiento y ahora están en otro movimiento, o sea, regularmente así es la gente que está peregrinando de iglesia en iglesia y nunca va a encontrar quien como que les consienta todo, ¿no? ¿Por qué pues se pasan muchos de una iglesia a otra? Al escuchar una diversidad de respuestas a esta pregunta, yo la resumiría con dos razones principales. Primero, las personas están cansadas de las restricciones, o sea, como que no les gusta que les estén diciendo lo que hacer, lo que no hacer, etcétera. Desean más libertad personal y ya no quieren que se les diga lo que deben hacer. Entonces, cuando las empiezan a presionar en ciertos puntos, pues mejor me voy a otra iglesia y no me molestan en ese sentido, no me conocen, etcétera, etcétera. Segundo, hay los que se cambian de iglesia porque sienten un profundo deseo de andar más cerca de Dios, un mejor ambiente para sus hijos y una hermandad más unida y dinámica. Sienten que su iglesia carece de una vida espiritual y buscan un ambiente que promueve más el crecimiento de las cosas espirituales. También hay aquellos que desarrollan conflictos personales con otros hermanos de la iglesia y por fin concluyen que la única solución al problema es salir. Optan por buscar otra iglesia para huir de los conflictos, cosa que yo no creo que sea algo suficiente, ¿verdad? Hasta que realmente se hayan agotado todas las circunstancias. Entrevisté a un hombre a quien llamaré Esteban hacía años, él había pasado a otra iglesia porque le parecía que la iglesia donde él se congregaba se había vuelto indiferente. La declaración de fe era sana, los hermanos de la iglesia eran amables y a su parecer los líderes eran piadosos. Pero Esteban sentía que el fuego se había apagado y él no quería criar a sus hijos en una iglesia apática y somnoliente. Hoy, él reflexiona sobre el pasar de los años y no se arrepiente por haber hecho el cambio. Él cree que fue lo mejor para su familia. Lo que lo asombra es el rumbo que tomaron otros que salieron al mismo tiempo que él. Esteban claramente recuerda de un hermano que en una reunión levantó la Biblia y declaró enfáticamente: necesitamos volver a la Biblia. Esteban estaba muy de acuerdo con lo que dijo el hermano y creía que estaban de acuerdo en otros puntos también. Pero conforme han pasado los años, ha llegado a reconocer que no era tal y como había creído. Hoy el hermano que había alzado la Biblia se ha apartado de la verdad de ella. Después de salir de esa iglesia, siguió la corriente de la cultura que lo rodeaba y finalmente se apartó de Dios. Hace muchos años el profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Es posible que muchos que salen de cierta iglesia perciban errores, muerte espiritual y una falta de vida espiritual en su iglesia. No podemos negar el hecho de que tales problemas sí existen, pero también es posible que nos ceguemos a nuestras propias faltas. Entonces aquí hay mucho de que empezó a haber muchas cosas y todo, pero no estamos percibiendo lo que nosotros podemos tener también como faltas y que lo que Dios nos está pidiendo es un cambio personal. Fácilmente puedo ocultar mi amor por las cosas del mundo detrás de las faltas que descubre en la iglesia. Yo siento que
que fulano, que sutana ya no es espiritual, no me ama, no están haciendo esto bien. Bueno, ¿y qué has hecho tú también? ¿Qué medios has agotado? ¿Te has acercado? ¿Has hablado? ¿Tú te estás esforzando por mejorar las cosas? ¿Tú has perdonado en tu corazón? ¿Tú te acercas y evidentemente quieres sanar esa situación? ¿O también te mantienes distante y como no ves una respuesta que tú estás esperando que él tenga, porque él es más maduro, él es más espiritual, él tiene más tiempo? Pero la Biblia no dice que sea por tiempos, sino que todos tenemos responsabilidad de solucionar problemas y de esa manera buscar la unidad que Cristo quiere para nosotros. Sí, hermano. Sí, hermano, yo creo que en esta área sí es bueno que le pidamos a Dios que nos dé la gracia para promover la confianza, ¿no? Así es. La confianza, porque a veces un desacuerdo no acordado puede traer muchas cosas, muchos pensamientos o ideas que me están pasando, ¿no? Claro. Y puede haber una ruptura sin la necesidad de que exista entre la iglesia, entre hermanos o hermanas. Sí. Y yo creo que es algo que sí deberíamos decir, que se tenga la confianza, que no se tenga miedo, ¿no? Porque muchas personas en el momento puede ser que tengan miedo, que me va a decir, o sea, simplemente darle la libertad, pues que pueden hablar y puede ser que yo esté mal, ¿no? Claro. Y que yo no sepa que hice algo equivocado, y que tengan la confianza Y de que tengan que pedir perdón. Claro, no me parece esto, no me parece aquello, pues, y digo, para que podamos poder tener una amistad en la iglesia, porque yo lo he dicho por muchos años, que cuando se tiene una amistad, si realmente somos cristianos, cuando pasa un desacuerdo, para mi punto de vista es que un desacuerdo debería ser para que nuestra amistad sea más fuerte. Así es. Sí, claro. Por supuesto. Pues imagínate si esto fuera un matrimonio, hermano. O sea, yo creo que desde el principio de un divorcio, ¿no? Pero no lo hay en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque las diferencias, todas las cosas distintas nos sirven para irnos uniendo cada vez más. Ok. Dice, todo esto me puede cegar a la realidad de que Dios me está llamando a un avivamiento espiritual en mi propia vida. Entonces, cada quien tiene que ver qué es lo que Dios le pide en lo personal y pues de esa manera fomentar el crecimiento y la vida en unidad. Ok. Cuando hay una división, ya vamos a terminar, dice, es casi inevitable que se den las divisiones en la iglesia, en algunos casos. Pero si vamos a eso, ¿cómo deben llevarse a cabo? El autor Val Yoder, en su libro Edificar en mi iglesia, proporciona una perspectiva interesante. Dice, y esto es bíblico, hermano. Mateo 18 nos dice que debemos primero ir solos a implorarle al hermano errado a arrepentirse por su error. Aquí utiliza un vocablo, hermano, que la Biblia no utiliza, pero que es muy acertado. Dice, cuando tu hermano peque contra ti, ve y estando tú y él a solas, dice, repréndele. El hermano aquí utiliza implorar. O sea, no quiere decir la reprensión que tú llegues a exhortarlo y decirle, a ver, hijo de Satanás, te voy a decir cuáles son tus pecados. O que le digas de una manera áspera que está fuera de la gracia y que es un pecador ya irredento, ¿no? Lo que vas a hacer es levantarle también sus concupiscencias y van a terminar, hermano, hasta agarrándose el chongo, ¿no? Pero aquí, si tú llegas a implorarle, a mí me gusta esta idea, como diciendo, ve a solucionarlo. Oye, hermano, comentar algo, o sea, en amor y es algo que me preocupa y de esa manera habrás ganado a tu hermano. Dice, lo mismo es cierto del miembro de la iglesia que percibe un error doctrinal en la iglesia. Él debe primero ir solo a su pastor, pero no antes de que su propio espíritu haya sido moldeado y quebrantado por la oración y el ayuno. O sea, si tú ves que hay un problema doctrinal en la iglesia, hermano, acércate, pero óralo.
velo bíblicamente, o sea, no llegues como algún día llegó un hermano y me dijo, hermano, yo estoy muy tropezado porque están levantando algunos hermanos las manos aquí en la iglesia. Y digo, ¿cómo? Sí, es que yo los he visto en la alabanza que están levantando las manos. Le digo, ¿cómo me preguntas eso? Porque en la Biblia dice que levantemos nuestras manos. No tiene nada de error. ¿No? Bueno, pero precisamente esta persona no tenía un contexto bíblico, ¿no? Entonces, pues si tú tienes alguna cosa que tú digas, híjole, esto doctrinalmente está mal, óralo, ayúnalo, justifícalo con la Biblia y acércate para que pueda haber un cambio, porque ¿quién tendrá toda la verdad, hermano? Solo Dios. ¿Sí? Solo Dios. Ok. Dice, debe también haber vencido cualquier espíritu egocéntrico de independencia que tantas veces acompaña estas confrontaciones. Y esto es muy cierto, hermano. Porque cuando yo vengo de tal iglesia y en aquella iglesia, o sea, los pastores eran poderosísimos. Como me ha tocado, no sabes cuántas veces. No, es que en mi iglesia los pastores, fuego salía de sus manos. No, una unción casi que nos hacía vibrar y cada palabra, consejos de palabra de ciencia cada vez que hablan. Entonces yo no tengo nada, ¿no? Me sentía así, hermano, chiquititito, ¿no? No, y aparte el que cantaba la alabanza, vieras, eran ángeles alrededor de nosotros y la música era... No, pues entonces ya mejor me retiro, algo, no tengo nada de eso, ¿no? Y así son bien drásticos, hermano. Pero entonces dejamos de ver quién es el que se tiene que llevar la gloria en medio de nosotros. Hermano, esos son los pastores, los Cristo. Pues creo que es Cristo, hermano. ¿Verdad? ¿Son los músicos o es la presencia de Dios en medio de nosotros? Pues la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿no? Entonces, y regularmente, en vez de bendecir, son disruptores, hermano. Porque es gente que cuando le pides que haga algo, no, pues es que yo no puedo, no, es que no me gusta, no, es que me trataron mal, pero luego son bien quejumbrosos. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ese vínculo de unidad. Y ahí me ha tocado, hermano, hay unos hermanos que han luego venido aquí, cuando invitamos a los de Jucum, que vinieron unos hermanos, casi todos son músicos, hermano, y músicos profesionales. Y yo los he escuchado tocar el violín, cantar, los hermanos que nos ayudaron en la boda de Priscila. Son músicos profesionales, hermano. Yo a veces agarro mi guitarra y me pongo... Y los hermanos digan, hermano, qué bendición. O sea, yo digo, es que ellos son músicos 5 o 10 veces mejores que yo, saben leer partituras, tienen una voz hermosa. Y llegan, hermano, no sabes qué bendición. O sea, el escuchar los cantos, me trajo a la memoria. Y tú ves una bendición de eso, ¿no? Pero de pronto aparece cierto hermanito que no, es que yo en mi iglesia, ¿no? Pues era, hermano, un ministerio de alabanza que ¿no? O sea, tú no tienes una idea. Pues descendía el Espíritu en lenguas de fuego y levitábamos y... Ay, hermano. Pues gracias por la gran, el aliento que nos das, pero pues nosotros aquí con nuestros panes y nuestros peces, ¿no? Queriendo que la presencia de Dios se manifieste en medio de nosotros. Amén. Ok. Entonces... Continúo leyendo, dice, Jesús nos enseña claramente cómo debemos tratar las ofensas personales. Debemos acercarnos al hermano errante con respeto y humildad, tomando en cuenta de que yo mismo puedo ser el que está en error. Debemos tener paciencia, encontrarnos con el hermano a solas y evitar la tentación de persuadir a otros que nuestro punto de vista es el correcto. O sea, el punto de vista correcto es el de la Biblia, no el mío. O el de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, o sea, puede ser que sí yo tenga la razón en el sentido de que no está entendiendo. Déjame mostrarte, ¿no? Déjame hablar contigo. Y si el hermano te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y si el hermano te dice, no, es que yo no creo, porque yo, ok, ¿por qué no lo hablamos con otro hermano? Y llamamos a Ernesto para que nos apoye y que escuche nuestro caso. Y de esa manera nos puede dar un consejo, ¿no? Y podemos arreglar esto. Ajá. Entonces,
Debemos tener paciencia, encontrarnos con el hermano a solas y evitar la tentación de persuadir a otros que nuestro punto de vista es el correcto. Me pregunto cuántos conflictos en la iglesia se evitarían si los hermanos disconformes siguieran estos pasos. ¿Cuántas divisiones en la iglesia se evitarían si sencillamente se aplicaran los principios que Jesús mismo enseñó? Pero para que esto suceda, se deben considerar algunos puntos importantes. Quizá tú eres un padre preocupado por el rumbo que lleva tu iglesia y por el futuro de tus hijos. O quizá eres un joven preocupado por la falta de interés en el evangelismo. ¿Estás dispuesto a acercarte a los pastores con paciencia y respeto? Presentarles tus preocupaciones y darles tiempo para orar y considerar tu punto de vista. Si eres pastor de una iglesia en que los hermanos anhelan una reforma, ¿eres accesible? Eso sería para mí, hermano, para los hermanos del liderazgo. ¿Has retenido el espíritu de aprendiz que poseías cuando eras recién ordenado pastor? O sea, y eso me pega a mí, hermano, porque yo tengo que ser humilde y escuchar y decir, está bien, hermano, gracias, lo voy a considerar. Gracias por comentarlo, ayúdame. ¿Has considerado que el hermano que anhela volver a las bases de la palabra de Dios pudiera estar expresando lo que Dios mismo te quiere decir? O sea, que puede ser palabra de Dios para él. ¿Estás dispuesto a reconocer que tu perspectiva quizá no sea la más correcta? Que Dios me ayude a eso, hermano. Si Dios está llamando a tu iglesia a hacer algunos cambios, ¿de verdad lo quieres saber? Pero creo que no es nada más para el discípulo, es también para los ministros. Y esto tiene que ser parte de la vida de la iglesia, ¿verdad? Un joven me habló de que se acercó al pastor de su iglesia con algunas preocupaciones. Al principio el pastor escuchó con paciencia, pero desde esa plática inicial se levantó una barrera entre él y el joven. El pastor ya no parece estar dispuesto a escuchar sus ideas y el joven se siente confundido. ¿Qué debe hacer ahora? Él todavía siente ese peso por la falta de vida espiritual en su iglesia, pero el pastor no parece darle importancia a sus preocupaciones y no quiere hablar del asunto. Este pastor parece creer que no necesita aprender más. Si es el caso, hermano, pues entonces te invito a que te vayas a la iglesia. Si no es el caso, hermano, pues acéptate y podemos dialogarlo y crecer en Cristo juntos, ¿verdad? La juventud impaciente e idealista, los hermanos carnales y los pastores cuyo estilo de administración es más como la de un empresario que la de un pastor, son factores que contribuyen a la disfunción y a las divisiones en la iglesia. Pero hay algo más que también está imponiendo su influencia, y esto es la falta de compromiso. El apóstol Pablo, cuando le escribió su segunda carta a Timoteo, hizo esta predicción acertada. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El amor de uno mismo es una señal claramente marcada en nuestra época. Como consecuencia, tendemos a resistir los compromisos que no nos permiten vivir de modo independiente. Esta falta de disposición de comprometernos con los demás tiene un impacto perjudicial sobre los gobiernos, las empresas, los matrimonios y también la iglesia. ¿A qué se refiere esto, hermano? Lo quiero explicar para que no leamos y estés diciendo a qué se refiere. O sea, que si no hay un compromiso de cada uno de nosotros, hermano, pequeño, pero compromiso, entonces siempre vamos a ver solamente los defectos de los demás. Pero yo no quiero meter mi hombro, yo no quiero meter mis manos, yo no quiero meter mi esfuerzo, yo no quiero dar mi tiempo. Y creo que todos tenemos que tener un compromiso. Y en un matrimonio es así. O sea, yo no me caso y digo, no, pues hay que mi esposa limpie todo, cocine todo, y me planche, me lave, me tienda la cama. Yo tengo que tener un compromiso. Y dentro de mi compromiso, yo tengo mis obligaciones en casa, ¿no? Aunque no lo creas. En mi calendario yo tengo que lavar trastos, yo tengo que hacer mi cuarto, limpiar mi baño, y bueno, siempre nos toca podar, nos toca el mantenimiento de afuera de la casa y las cosas, y en eso yo pongo, porque yo veo que Zule todo el tiempo está o en la cocina o arreglando cosas, es un compromiso mutuo en muchas cosas, ¿verdad? Y de esa manera funciona el hogar.
Y qué no hablar de los compromisos de mis hijos, de Santiago, de Arance, de Pablo, pues todos tienen compromisos, todos tienen que cumplir. Y en la mesa a veces, hermanos, es un debate, y que no hicieron esto, y a quién le tocaba esto, y de esa manera pues estamos demandando el compromiso de todos. La iglesia, hermano, no es una excepción. Todos tenemos un compromiso, y todos colaboramos para el bien. Dice, para mí es fácil leer las palabras amadores de sí mismo y señalar a otros. La frase, hasta que la muerte nos separe, me indica que la pareja casada no hace caso a este mandamiento. La que no hace caso a este mandamiento es egocéntrica. Y por eso hay divisiones. Porque me caso y no, yo no te comparto, es mi dinero. Y son mis cosas. Y hay algo que tú quieras con tu carro. Y algo que tú quieras con tus cosas. O sea, estás como muy mal porque un matrimonio es una unidad. Y tenemos que buscar la bendición mutua, porque entonces se convierten en mis proyectos y en mis negocios y en mis dividendos, y los que hemos conocido matrimonios así, hermano, hoy están separados, porque eran sus y sus, y sus y sus, y así se la pasaban. Y que yo construí más que tú esta casa, por lo tanto es mía, no que es mía porque yo siempre... ¿Qué clase de vida matrimonial es esa? Solo pensando en, no, y acuérdate que nuestros bienes están separados, y si nos dividimos, pues ¿en qué estás pensando? ¿Para qué te casas entonces? Porque la idea de un matrimonio es hasta que la muerte nos separe. El modelo del matrimonio nos ofrece un ejemplo respecto a nuestro compromiso con los hermanos de la iglesia. Mi compromiso con los hermanos de la iglesia no debe depender de la disposición de que mi hermano abrace mi opinión y me supla mis necesidades. Entonces, estás haciendo lo que tú quieres, lo que yo quiero, entonces sí doy mi ofrenda y mi diezmo. No estás, entonces no lo doy. No, yo no. Entonces sí lo visito porque es un hermano que sí me cae bien, pero el otro se enfermó, pero no me gustaba. Pues ahí que se amuele, ¿no? Ahí Dios te bendiga, nada más de lejos. No, hermano, yo creo que tenemos que fomentar la unidad con todos, ¿verdad? Ok, mi compromiso con los hermanos de la iglesia no debe depender de la disposición de que mi hermano abrace mi opinión y me supla mis necesidades. La indisposición de hacer un compromiso firme con el cuerpo de creyentes es un problema crónico en muchas iglesias. Esta falta de compromiso destruye la visión de Cristo, que Cristo tiene para su cuerpo, de que esté unido en amor para que el mundo crea. Dios mío, todavía me falta. No, ya me falta poquito. Ok, creo que nos podemos quedar aquí. Y este punto creo que es importante, y con esto quiero cerrar. Para que el mundo crea. Entonces, yo te amo, hermano, no porque piensas exactamente igual a mí. Te amo porque Cristo te salvó y porque en tus diferencias yo también aprendo y soy bendecido. Y nos vamos a ir a la tumba, hermanos, teniendo muchas diferencias. Pero lo que más importante va a ser que lleguemos a la tumba, hermano, es que estemos unidos en Cristo Jesús. Porque eso nos va a garantizar que cuando lleguemos al cielo, hermano, ahí no habrá diferencia, será algo distinto, ¿verdad? Pero hoy en día yo tengo que soportarte y tú me tienes que soportar. Y las cosas que yo esté haciendo mal, hermano, no dudes, acércate y dímelas. Y las cosas que tú estás haciendo mal y que se acerca un hermano a decirte, no hagas esto, brother. No está bien. Cambia estas cosas. Haz de testimonio. No estás haciendo bien. Sé humilde. Acéptalas. Cámbialas. Y bendice a los demás. Porque no queremos divisiones en la iglesia, sino queremos unidad, ¿verdad? Pero la unidad que sea en el fundamento que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Sí? Entonces, no es unidad porque diga, pues no me conviene que se vaya.
porque es un diezmo regular. Por lo tanto, pues no le voy a decir nada para que no se moleste, ¿no? Eso no sería un buen elemento. Busca unidad en Cristo, pero diciéndole, hermana, no está bien esto. Sea más tolerante con los demás, bendice a los demás. ¿No? Y esto, digo, se han acercado hermanos, dicen, no, es que no me gusta esto, el fulano de tal. Dice, hermano, sé paciente, ten benevolencia, ¿no? Aprende a sufrir ciertas cosas para que Dios pueda ser glorificado en ti y en la iglesia. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar y de compartir todo esto. Ayúdanos a tener esa unidad, ese vínculo, Señor, esa tolerancia unos con otros, Señor, y que nuestras diferencias, Señor, puedan servir para unirnos más. Y, Señor Jesús, los problemas que se den en medio de nosotros, los aprendamos a resolver, Señor, como cristianos que te temen y que te aman, Padre. Gracias por cada una de tus bendiciones y te pedimos que tu Espíritu nos acompañe en el resto de esta semana y te damos toda la honra y la gloria a ti, Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que se haya escuchado bien. Por favor, manden una notificación y les paso la cámara para que se despidan los hermanos. Ya están, aunque están levantándose, pero más abajo, ahí están todos los hermanos. Bendiciones, hermanos.